En Pailitas, en el departamento del Cesar, el último atentado, un padre y su hijo muerto en un atentado fallido contra hombres del ejército, padre e hijo, un comerciante y estudiante de psicología, el hijo de esta víctima de este atentado, al paso de un cilindro bomba instalado aparentemente por el ELN. El padre Néstor Óscar Arévalo y el hijo Juan Diego, un hombre de aproximadamente 37 años, 35 años de edad, los dos oriundos de Ocaña, en norte de Santander, que con regularidad transitaban esa vía en el sur del departamento del Cesar y que son las últimas víctimas del terrorismo del ELN, que tenía como blanco al ejército allí en ese departamento. Señor alcalde de Pailitas, Alexander Toro. Alcalde, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial para los amigos de la W Radio. De Blue, alcalde, Blue. Blue Radio, perdón. Bueno, le acepto la confusión, no será el primero, alcalde. Alcalde, ¿qué información tiene usted sobre este atentado? ¿Quiénes eran las víctimas originales y qué pasó? Bueno, sí, efectivamente, lamentamos la situación que acaeció el día sábado en horas de la noche en la vereda denominada La Paz, ¿sí?, donde dos ciudadanos fueron víctimas de un atentado terrorista originado por grupos al margen de la ley, según la información que ha suministrado la fuerza pública después del desplegar los actos de inteligencia pertinentes. Pues ya ustedes mencionaron los nombres de la familia Arévalo, que tenían propiedad ahí en la vereda, iban hacia su finca, pues a hacer sus respectivas visitas e indagaciones ahí de la finca los fines de semana, porque ellos pues también residían en el municipio de Ocaña, ¿no? Pero hace mucho rato, ya más de 10, 15 años, tenían esa propiedad aquí en el municipio, donde venían con frecuencia pues a supervisar su propiedad y la explotación ganadera que tenían en el sitio. Sí, alcalde. Quería preguntarle por el explosivo. ¿Cómo terminan este padre y este hijo víctimas del ELN? ¿Dónde instalaron el explosivo que termina detonándose al paso del vehículo de ellos? Sí, el explosivo fue puesto, según lo que ha dicho la fuerza pública, sobre la vía, allí, especie como una alcantarilla que hay, y fue detonado a través de un cableado de hasta cierto metraje, donde al pasar el vehículo, pues lo explotaron, ¿no? ¿Ellos iban cerca de un vehículo de la fuerza pública? ¿Pasaban cerca de un convoy militar o de la policía? No, señor. Fuerza pública no había por ahí en esos momentos. No sé por qué pasó esa situación. Pues de todas maneras fue como a eso de las 7:45, casi 8 de la noche del día sábado, ¿no? Entonces, sí, pues ya la hora es bastante oscura y no sé, de pronto hubo alguna confusión ahí con la gente que estaba pendiente de esa situación. Pero es decir, ¿la carga fue detonada a control remoto al paso del vehículo donde iban los Arévalo? Sí, señor, así es, como usted lo está comentando. Sí. Sí, alcalde, ¿por qué si no iba cerca ninguna patrulla del ejército o de la policía se habla de que el blanco era la fuerza pública y no esta familia? Bueno, en esa vereda pasa infraestructura del polioducto Galán, sí, donde se transporta el crudo y gas también, ¿no? Entonces, ahí a veces se cometen actividades ilícitas de extracción de combustible de algunos sitios puntuales, y lo cual origina que la fuerza pública realice patrullajes con frecuencia, a veces de día, a veces de noche, los grupos especializados contra esas actividades delictivas. Entonces, claro, no sé si era que había alguna información al respecto y desafortunadamente pasó esa situación. Sí, alcalde, hoy, ¿qué tan fuerte es la presencia del ELN en Aguachica? Bueno, en Pailitas, ¿no? Sí, eso no es un hecho de desconocerse, aquí porque estamos muy cerca del Catatumbo, entonces entre los municipios Curumaní, Pailitas y Pelaya, pues es un corredor fuerte de este grupo subversivo. Lamentable la noticia, el padre y el hijo víctimas del atentado instalado aparentemente por el ELN. 9:29 minutos. Alcalde Toro, desde Pailitas, en Cesar, gracias por acompañarnos, gracias por la historia. Gracias a ustedes. 10:20 minutos, les actualizamos las noticias de este día martes. El Centro Democrático, el uribismo, le está aceptando la renuncia a José Félix Laforí y a su esposa, María Fernanda Cabal, ahora exmilitantes en ese partido. Mateo Piñeros.
Sí, señor Néstor, y tampoco va a haber escisión como lo pedían Cabal y Laforí. Es un comunicado de la Dirección Nacional del Centro Democrático que estuvo reunida hace algunos minutos en la ciudad de Bogotá. Primero, respaldando el proceso de selección de candidato presidencial, dice el comunicado, el cual contó con reglas claras, establecidas y respaldadas por las precandidatas. Recordemos que José Félix Laforí y María Fernanda Cabal han denunciado presuntas irregularidades. Es un comunicado, Néstor, además de 7 puntos, y en el punto número 6 se confirma la salida de José Félix Laforí del partido. Dice textualmente: lamentamos la renuncia del doctor Laforí y le agradecemos por los años de servicio en nuestro partido. Como le digo, en ningún momento mencionan la decisión que estaban pidiendo, pero hay otra carta importante y es de la exdirectora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, quien fue mencionada por Laforí, porque lo que dice el presidente de Fedegan es que ella ya sabía que Paloma Valencia era la candidata presidencial antes de que se conocieran los resultados. Pues ella publica un comunicado en el que dice que no ve enemigos en Laforí y en Cabal, pero que desde hace años ellos vienen cuestionando todas las decisiones del partido. Mateo, gracias. Son las 10 de la mañana, 22 minutos. Y atención, en los Estados Unidos, un juez de Minnesota acaba de ordenar la comparecencia del director de ICE por posible desacato por los escándalos permanentes alrededor de la captura de inmigrantes. Desde Washington, Giacomo Lucy. Buenos días, Néstor. En un breve fallo emitido este lunes, el juez Patrick Shields del distrito de Minnesota afirmó reconocer que ordenara al director interino del ICE, que es Todd Lyons, que se tiene que defender personalmente en el tribunal, y ha afirmado que el alcance de las violaciones de las órdenes judiciales por parte del ICE es extraordinario, y por esa razón, a pesar de los compromisos de tratar de negociar con la ICE, ha ordenado que se presente, y si no lo hará, enfrentará la justicia. Regreso contigo, Néstor. 10:23, en Colombia seguimos hablando de política, volvemos a hablar de política porque ya fue inscrita la consulta del Frente por la Vida, conformada por los sectores de izquierda y centro izquierda, lideradas por Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y Camilo Romero. Andrés Carmona. Así es, Loboda, muy buenos días. Esta sería la primera consulta interpartidista que se inscribe ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo hicieron de forma muy discreta, de forma digital. Este acuerdo de voluntades de los partidos Pacto Histórico, La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Entre los puntos que señala este acuerdo de voluntades está, por ejemplo, que la elección del candidato vicepresidencial no va a depender de los resultados de la consulta, sino que será potestad del candidato elegido, del ganador de la consulta, teniendo en cuenta las consideraciones o lo que opinen los integrantes de la coalición. Hablan de bases programáticas entre los que está la reforma social, avanzar en las reformas sociales, reforma agraria, una reforma política electoral y un acuerdo nacional. Ya queda en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil analizar si esta coalición cumple los requisitos, especialmente por los candidatos Iván Cepeda y Daniel Quintero, y determinar si se avala o no la inscripción de estos precandidatos. Les cierro con este dato, y es que se deja la puerta abierta en el acuerdo de voluntades para la llegada de otros aspirantes, por ejemplo, el exministro Juan Fernando Cristo. Y mucha atención, que 2 personas fueron asesinadas en las últimas horas en el municipio de San Alberto, al sur del departamento del Cesar. 2 sicarios fueron abatidos por las autoridades. Cristian Santiago. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, perdieron la vida 4 personas y 2 más resultaron heridas. Se conoció de este caso que sicarios en motocicleta llegaron hasta el barrio El Progreso, en el municipio de San Alberto, al sur del Cesar. Atacaron a 4 jóvenes que se encontraban departiendo en el lugar. 2 de ellos murieron y 2 más resultaron heridos. Durante la huida, los sicarios se enfrentaron a la Policía Nacional, con integrantes del Grupo Operaciones Especiales, quienes dieron de baja a los 2 responsables de haber atacado a los jóvenes en el barrio El Progreso. Y es que en esa población en las últimas semanas han aumentado los hechos de sicariato, por lo que fue necesaria la llegada del Grupo de Operaciones Especiales para apoyar la seguridad. En otras noticias que tienen que ver con estos temas,
Relacionados con el orden público en la región, hay que decir que en las últimas horas se conoció la liberación de Neire Martínez, la joven universitaria que había sido secuestrada en zona rural de Ocaña el pasado 9 de diciembre. Regresó al seno de su hogar después de 45 días de estar en cautiverio. En este territorio permanecen secuestradas Andrea Rodríguez, una enfermera que fue secuestrada en el corregimiento de Aguas Claras, y su primo Carlos Andrés Rodríguez, secuestrado también en esa zona rural de Ocaña. 10 de la mañana, 27 minutos en Colombia. Iniciamos en Bogotá, en la Fiscalía, porque avanza en una investigación penal contra Jorge Moreno, el padre de Laura Moreno, recordemos, mencionada en el proceso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares en octubre de 2010. El caso ahora se está desarrollando por presuntas conductas relacionadas con lavado de activos e enriquecimiento ilícito y derivadas de un supuesto entramado de falsa y evasión tributaria, facturación falsa. Calila Peña. La Fiscalía investiga a Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionados con un esquema de facturación falsa y presunta evasión tributaria. Según el expediente, estaría vinculado a una estructura de defraudación liderada por Olga Lucía Díaz, alias La Patrona. En una audiencia previa a una posible imputación, Moreno no asistió por problemas de salud. Su defensa propuso resolver el caso mediante acuerdos con la DIAN, entidad reconocida como víctima, y con la banca para evitar la imputación penal y un congelamiento de las cuentas. Habla el abogado Héctor Escobar en esta diligencia. En este momento la empresa del señor Jorge Moreno tiene un acuerdo con la DIAN de temas tributarios actuales. La decisión que tiene la Fiscalía antes que salir a contribuir a un restablecimiento de derechos para las víctimas, lo que está generando es un doble perjuicio. La Fiscalía, sin embargo, dejó claro que la imputación es un requisito indispensable para continuar el proceso. El ente acusador espera conocer si después del 6 de febrero Jorge Moreno estará en condiciones de comparecer y si se logró algún acuerdo. Y vamos ahora al departamento del Quindío, porque el Hospital San Juan de Dios de Armenia reabrió sus servicios luego de acuerdos con directivas de la nueva EPS. Nelson Murillo. Consulta externa especializada, servicio de urgencias y cirugías son los servicios que se empezaron a prestar a los usuarios de la nueva EPS en el Hospital San Juan de Dios de Armenia desde este lunes. Luisa Arcila, secretaria de Salud del Quindío, confirmó los acuerdos que facilitaron levantar la suspensión de los servicios. Bueno, ya uno de los principales acuerdos fue el giro inmediato de 4.000 millones de pesos para el Hospital San Juan de Dios, con 3.000 millones de pesos adicionales en febrero. Así también como el pago del 80% de la cartera corriente mensual. También se definió la revisión y la conciliación de una cartera antigua cercana a los 17.000 millones de pesos para un pago en plazo de 3 meses. También se acordó mantener la entrega de medicamentos con el nuevo gestor farmacéutico Medic a los usuarios y cumplir con quienes tienen fórmulas pendientes. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:30, prográmense, Liga de Argentina, hoy fecha 2, 3:45 de la tarde, Vélez Sarsfield con el arquero colombiano Álvaro Montero frente a Talleres de Córdoba, que ya cuenta con Diego Baloyes, regresó de México. A las 6 de la tarde, Gimnasia Mendoza frente a San Lorenzo de Johan Romaña y Huracán Independiente Rivadavia, que tendría a Sebastián Villa. Y a las 8:15 de la noche, Newell's enfrentará a Independiente, que ya anunció y presentó a Santi Arias. Y en nuestra Liga Betplay Dimayor, hoy fecha 3, arranca 4 de la tarde Cúcuta Deportivo frente a Atlético Bucaramanga. A las 6:20 Fortaleza Llaneros y a las 8:30 en la noche Independiente Medellín frente al Deportes Tolima. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.